La bendita gran asamblea de la Pascua ha llegado. Hoy, pensando en la gracia de Dios de abrirnos el camino para convertirnos en sus hijos, tomemos un tiempo para estudiar la Biblia con el sermón titulado La Pascua y el Nuevo Pacto. Primero, veamos el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. En el capítulo 6, versículo 11 dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano. ¿De qué? De la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Nunca debemos dejar de aferrarnos a la verdad de la vida eterna mientras llevamos nuestra vida de la fe. Esta es la voluntad de Dios, su mandamiento y su enseñanza escrita en la Biblia. Por eso, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, la Biblia testifica que la vida eterna es una promesa muy preciosa dada por Dios, ¿no es verdad? Pasemos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. En el capítulo 2, versículo 25 se lee: Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En el versículo que leímos anteriormente, está escrito que debemos seguir la fe, la justicia y la mansedumbre. Sin embargo, Dios dice que, por encima de todo, debemos echar mano de la vida eterna sin falta. La Biblia nos hace saber que hemos sido llamados por Dios y hemos sido elegidos por Él por esta razón. También en Primera de Juan capítulo 2 versículo 25 está escrito: Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Una vez más, Dios pone énfasis en la vida eterna. Entonces, ¿por qué Dios nos dice que echemos mano de la vida eterna? La respuesta a esta pregunta aparece en Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 se lee: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva significa el reino de los cielos, ¿verdad? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, Dios dice que no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Qué es lo primero de lo que Él va a deshacerse en ese mundo? Lo primero de lo que se deshará es la muerte. ¿Qué significa que ya no habrá muerte? Significa que Él nos dará vida eterna. En Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Juan capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 21, podemos encontrar la respuesta a la pregunta sobre por qué Dios nos dice que echemos mano de la vida eterna. El reino de los cielos es un lugar al que no podemos entrar sin la vida eterna. Podemos ir allí solo si tenemos la promesa de la vida eterna. Entonces, ¿quiénes son las personas que han recibido la promesa de la vida eterna en este mundo? Las personas que han recibido la promesa de la vida eterna de Dios mientras viven en esta tierra. El lugar a donde solo estas personas pueden ir es el cielo nuevo y la tierra nueva, el eterno reino de los cielos preparado por Dios, ¿no es así?
Por lo tanto, no tiene sentido insistir en que las personas que no han recibido la vida eterna pueden ir al cielo. El cielo es un lugar donde no hay muerte. Por eso, si alguien muere después de vivir por 20 o 30 años, dicho lugar no puede ser el cielo. El eterno reino de los cielos es un mundo donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Está escrito en la Biblia que Dios vino a esta tierra para llevarnos a este reino de los cielos y que hemos sido llamados y escogidos por Él para recibir la vida eterna. Veamos Juan, capítulo 6, versículo 45. En Juan, capítulo 6, versículo 45 está escrito: Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Por supuesto, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, contiene las enseñanzas dadas por Dios. Lo que este versículo realmente significa es que Dios viene a esta tierra en la carne y nos enseña directamente. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. En otras palabras, Jesucristo vino del cielo a esta tierra para enseñarnos y regresó al cielo. Si este es el caso, nosotros que creemos en Dios, debemos ir al cielo también. El primer requisito para entrar en el reino de los cielos es que debemos recibir la promesa de la vida eterna. Vamos a ver la enseñanza de Dios sobre cómo podemos recibir la promesa de la vida eterna, continuando con el versículo 53. Jesús les dijo: De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis. ¿Qué es lo que no tienen? No tenéis vida en vosotros. No importa lo reconocida que sea una persona, cuánta fama, conocimiento y riqueza tenga, no puede ir al cielo sin la vida eterna. Continuemos con el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué es lo que tiene? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí podemos ver que Dios prometió dar la vida eterna a todo aquel que coma la carne de Jesús y beba su sangre. Dios mismo, quien creó los cielos y la tierra y cumple todas las cosas conforme a su palabra, enseñó esto cuando vino a esta tierra en la carne. Independientemente de lo buena que sea la fe de una persona, o de lo grande que sea el camino del Evangelio que haya recorrido, si no tiene la vida eterna, ¿podrá ir al reino de los cielos? No, no podrá. No importa cuánta fe tengan las personas, no importa cuánta devoción hayan puesto, y no importa cuánto esfuerzo hayan hecho, no pueden ir al cielo sin la vida eterna. Ya que debemos recibir la promesa de la vida eterna, Dios mismo vino a esta tierra y nos dejó sus enseñanzas aquí para que podamos recibir la vida eterna. La enseñanza que nos dejó es llamada el Nuevo Pacto, ¿no es así? Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Versículo 19. Dice: Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es, ¿qué es este pan? Es mi cuerpo, que por vosotros es dado. ¿Qué dijo Jesús que es el pan de la Pascua? Jesús dijo: Esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Aquí, la copa a la que se refería era la copa que contenía el vino de la Pascua, diciendo: Esta copa es. ¿Qué es esta copa? El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20, podemos ver que Jesús tomó el pan de la Pascua, diciendo que su verdadero significado es su cuerpo.
es decir, su carne, y dio el vino de la Pascua, diciendo que su verdadero significado es su sangre. Él llamó a esta ceremonia de la Pascua el nuevo pacto. ¿Por qué Él dijo que el pan de la Pascua es su carne y que el vino de la Pascua es su sangre? Esta escena de la Pascua está conectada directamente con las palabras escritas en Juan capítulo 6, versículo 54. Si comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, ¿qué es lo que tienen? Jesús dijo, tienen vida eterna. ¿Acaso no dijo Jesús, el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero? De acuerdo a las palabras de Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20, se explica que el pan de la Pascua representa la carne de Jesús, y el vino de la Pascua representa su sangre. Entonces, comer el pan de la Pascua y beber el vino de la Pascua significa comer la carne de Jesús y beber su sangre, ¿no es así? Entonces, ¿qué se les promete a los que guardan la Pascua? A los que guardan la Pascua se les promete la vida eterna. ¿Cuál es el lugar al que solo pueden ir los que han recibido la promesa de la vida eterna? Es el eterno reino de los cielos. Para poder entrar al eterno reino de los cielos, numerosas personas en esta tierra van a la iglesia el domingo y celebran la Navidad y el Día de Acción de Gracias. Colocan cruces sobre los campanarios de las iglesias e incluso llevan collares con colgantes en forma de cruz. Utilizando todo tipo de medios y métodos, han hecho grandes esfuerzos para crear sus propios caminos para ir al cielo. Sin embargo, ninguno de estos caminos es el camino de Dios. Dios nos ha enseñado que llegará sin falta el día en el que su pueblo recibirá sus enseñanzas. De acuerdo a la Biblia, Jesús también nos ha prometido, todo aquel que aprendió del Padre viene a mí. Hay personas que obedecen sus enseñanzas, comiendo la carne del Hijo del Hombre y bebiendo su sangre, el pan y el vino de la Pascua, como se les enseñó. Dios prometió dar la vida eterna a todas estas personas. Él llamó a este pacto el nuevo pacto. Aquí, el nuevo pacto significa una nueva promesa. Es una nueva promesa que ha sido hecha. Aunque las personas hubieran comido pan y bebido vino cientos de veces antes, no les habría sido posible andar por el camino de la vida eterna. Sin embargo, Dios mismo vino a esta tierra y estableció este sistema. ¿Para qué estableció este sistema? ¿No es la Pascua que estamos guardando en este momento un sistema que Dios estableció para abrir el camino para que podamos entrar en el reino de los cielos? La Pascua que estamos guardando ahora es el pacto con la promesa de la vida eterna, por lo que es diferente del pacto que Dios estableció en el tiempo de Moisés. Según la Biblia, este es llamado el nuevo pacto, y la época en la que estamos viviendo es la época del nuevo pacto. Como esta es la época del nuevo pacto, los que no han recibido la promesa de la vida eterna no pueden entrar en el cielo aunque vayan a la iglesia con frecuencia, asistan a los cultos de madrugada, oren toda la noche y se dediquen a trabajar diligentemente para Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 21, está escrito que las personas dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos un duro trabajo y no hicimos muchos esfuerzos en tu nombre? Hemos hecho todas estas cosas por ti, Señor. Llevamos a cabo el rol de profetas y echamos fuera demonios. También hicimos muchos milagros y prodigios. No obstante, ¿qué les dirá claramente Jesús? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No les hice ninguna promesa con respecto a las cosas que hicieron. De todas las cosas que hicieron, nunca hicieron nada de acuerdo con la promesa de vida eterna dada por Dios. Esta es la razón por la que Él los rechaza, diciendo, apartaos de mí. ¿No es verdad? Hoy vivimos en la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Deberíamos estar completamente orgullosos de este hecho.
Es sorprendente que la Pascua se guarde solo en Sión y no en ningún otro lugar. También es asombroso que en ningún lugar de esta tierra se celebre la Pascua al anochecer del 14º día del mes de Nisán con pan y vino. Cuando examinamos estas circunstancias, están de acuerdo al plan de Dios y a la forma de la administración de Dios. No hay otra manera de recibir la promesa de ir al reino de los cielos sino a través de este nuevo pacto. No hay otro camino. Fuera de la verdad de la Pascua, no hay manera de que recibamos la vida eterna que Dios nos ha concedido. Por eso hoy debemos dar más gloria, gracias y honor a Elohim, Dios Padre y Dios Madre, que nos han dado la Pascua y las enseñanzas de la verdad del nuevo pacto y han abierto el camino hacia el eterno reino de los cielos. Nunca debemos convertirnos en personas insensatas, dejando la verdad de la Pascua del nuevo pacto o perdiendo la promesa de la vida eterna. No importa cuánta sabiduría tengamos para poder hacer otras cosas, cuánto conocimiento tengamos y cuán firme sea nuestra fe, logrando mover enormes montañas. Todo esto carece de sentido si no tenemos la vida eterna. ¿No es verdad? Leamos el libro de Hebreos capítulo 10. Las iglesias del mundo que no conocen la Pascua nos calumnian por celebrarla y nos impiden guardarla. Debido a estos problemas, Dios nos ha dado una enseñanza. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Qué es la sangre del pacto? Es la Pascua. Es la sangre de la Pascua del nuevo pacto. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué ocurrirá con los que tuvieren por inmunda la sangre del pacto? Está escrito que serán castigados. La Biblia nos dice que pensemos seriamente y nos preguntemos, ¿qué tan grande, intenso y severo será el castigo para esas personas? La vida eterna no puede ser dada a los que tienen por inmunda la sangre del pacto. El reino de los cielos no puede ser dado a tales personas. Por tanto, cuando pensamos en dónde estamos, nos damos cuenta de que somos personas realmente bendecidas. Ya que hemos encontrado al Padre Celestial y a la Madre Celestial, podemos conocer la Pascua, el nuevo pacto, todos los decretos, estatutos y leyes del nuevo pacto, así como Sión, el reino de los cielos y el camino a la vida eterna. Nunca debemos olvidar la verdad del nuevo pacto que Dios nos ha dado, puesto que el camino que estamos recorriendo es un camino garantizado que nos lleva al cielo. Mientras los israelitas caminaban por el desierto, siempre olvidaban el pacto de Dios, se rebelaban contra Dios y se comportaban de forma impía. Cada día abandonaban sus estatutos, decretos y leyes. Sin embargo, nunca debemos ser como ellos, siguiendo sus ejemplos. Vivimos en la época del Espíritu Santo. Después de esta época, no habrá otra en la que se nos dé la oportunidad de arrepentirnos. En lo que se refiere a la obra de la salvación, vivimos en una época en la que todo tiene que ser finalizado y completado. Desde este punto de vista, ya que guardamos el nuevo pacto en esta época, permaneciendo en la verdad de la Pascua y en la promesa de la herencia eterna de Dios, el camino que Dios ha pavimentado para nuestro futuro es realmente un camino seguro y garantizado. Pensando en nuestro futuro glorioso en el reino de los cielos,
Vayamos al libro de Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 35. Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice: No perdáis, pues, ¿qué no debemos perder? Vuestra confianza que tiene grande galardón. Continuemos con el versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis. ¿Qué obtendremos? La promesa. Hay muchas promesas que Dios nos ha hecho. Sin embargo, la promesa en 1 de Juan capítulo 2, versículo 25 es la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Primero, necesitamos la promesa de la vida eterna para que se nos garantice el reino de los cielos. Cuando el reino de los cielos está garantizado, la posición del sacerdocio real también está garantizada. Además, nos acompaña la promesa de que recibiremos la vida eterna y bendiciones con alegría cada día en el cielo, donde no hay sufrimiento ni dolor. Por eso os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No debemos llegar a ser como los insensatos que retroceden, tropiezan y regresan al tiempo en que no creían en Dios, lo que resulta en la destrucción de sus almas. Me gustaría pedirles que se mantengan firmes en la fe hasta el final y mantengan la actitud de los que tienen la fe digna del reino de los cielos. La Pascua y el nuevo pacto que tenemos son de gran valor. Tenemos la verdad más magnífica, de la que incluso los ángeles del cielo están asombrados y nos envidian. Entonces, no debemos vivir como la gente del mundo que no tiene nada de qué jactarse, ¿no es así? Tenemos una misión que llevar a cabo. En esta época, ¿qué misión nos pide Dios llevar a cabo? Con respecto a todas las personas del mundo, ¿qué nos manda a hacer Dios? Dios nos manda a predicar el Evangelio a todos ellos. Verdaderamente, hemos recibido la Pascua y hemos sido aprobados como los obreros del nuevo pacto. Si es así, hay algo que los obreros del nuevo pacto deben cumplir. Debemos predicar el Evangelio a todas las personas del mundo. El día que retornemos al cielo, Dios nos dirá: sé sobre 5 ciudades, sé sobre 10 ciudades. Mediante la parábola de los talentos escrita en Mateo capítulo 25, podemos ver la escena en la que Dios concede ciudades a sus siervos fieles, ¿verdad? También podemos ver la misma escena a través de la parábola de las 10 minas escrita en el Evangelio de Lucas, ¿no es así? El día de la gloria llegará muy pronto. No se limiten a mirar el presente con una perspectiva estrecha. En cambio, miremos siempre hacia el futuro glorioso. Por supuesto, nuestra vida en esta tierra es importante. No obstante, espero que ninguno de nosotros se convierta en el insensato que pierde lo que es eterno a causa de lo temporal. Esperando que reciban la vida eterna mediante la Pascua que guardamos hoy, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.